por ser, para mí Colombia es uno de las regiones fetiches en mi imaginario y siempre quise venir a Colombia. Entonces agradecer a la Universidad Simón Bolívar por permitirme venir aquí y personalmente a la persona de Noemí y Norma que insistió, y a Paola también, que insistió tanto en que le enviáramos los documentos y todas las cosas necesarias. Entonces realmente estoy muy agradecido y más que agradecido diría que estoy honrado de estar aquí y después de haber compartido todas las reflexiones que se han estado haciendo aquí, después de ver los documentales, además de agradecido, honrado, ahora estoy asustado. Entonces voy a tratar de estar un poco como que a la altura de las expectativas y bueno, vamos a ver qué sale. Hay varios símbolos. Este lugar es especial. Yo me dedico al estudio de las religiones y en el estudio de las religiones, o sea, en la vida religiosa, el religioso entra a los lugares y siente cosas que están ahí. Y este es un lugar que está lleno, tiene una espiritualidad extraordinaria. Sobre todo por la figura de Simón Bolívar. José Martí se presentó una vez ante la estatua de Simón Bolívar y dijo una serie de cosas importantes, pero yo lo que quiero es el final de su frase, que dijo: lo que Bolívar no hizo, sin hacer está. Y lo dijo en el siglo XIX y todavía yo creo que lo que Bolívar no hizo, sin hacer está. Y nos toca a nosotros, que no tenemos la altura de una persona como Bolívar, tratar de hacer lo que quedó. Y en eso estamos aquí nosotros. Yo siento que estamos tratando de hacer eso y yo siento que es una cosa realmente histórica. Entonces, yo quiero hablarle de la religiosidad. El Caribe es una región religiosa, profundamente religiosa, aunque no estoy seguro de que sea estructuradamente religiosa, que vamos todos los domingos a la iglesia, o que voy a mi culto, o que le rezo a mi Dios cuando debo hacerlo. Los caribeños no somos tan así, pero somos más religiosos que nadie. Y realmente cuando tenemos un problema en la familia, entonces acudimos a cualquier religión, a la que yo pienso que en ese momento esa es la que me resuelve mi problema, aunque sea realmente miembro de tal práctica. Y así es que creo que para hablar del Caribe, metodológicamente, no se puede obviar la religión. Y no se puede obviar la religiosidad popular, porque eso es un rasgo que define al Caribe, es un rasgo, y vamos a ponerle con cierta reserva, epistemológico de lo que debemos hacer. Entonces, por eso yo creo que es importante hablar de las religiones caribeñas de sustrato africano. Y cuando quise organizar la presentación, yo decía, bueno, pero ¿por dónde le entra el agua al coco? Y quise hacer algunas reflexiones que considero que son necesarias para instrumentar el estudio de la religiosidad del Caribe, porque no existe. Existen varios libros, y abren internet y los encuentran, sobre la religiosidad de los países anglófonos, porque están escritos fundamentalmente por estadounidenses o por caribeños que viven en Estados Unidos y publicados por Estados Unidos, que a eso me voy a referir. Pero nosotros, los de habla hispana, no tenemos eso, no tenemos ese trabajo. Y bueno, pienso y quisiera que le toca al doctorado de Antonino hacer algo al respecto. Quizá aparezca algún doctorante que se interese
por ese tema, porque además el tema de la religión es un tema que a todos nos toca, porque el que no cree tiene la fe del ateo. Yo sé, yo creo, tengo la fe de que Dios no existe. Y entonces dice, no, mi familia está bien, gracias a Dios. Así somos todos, así somos en el Caribe. Y divido mi trabajo en 4 puntos. La cuenca de los huracanes de las Américas, voy a decir por qué la cuenca de los huracanes de las Américas, las regiones caribeñas de sustrato africano, la transnacionalización de los espíritus, que es lo que estamos viviendo hoy, y la mujer en las religiones caribeñas de sustrato africano. Todo eso que voy a decir es para poder, lo poquito que voy a decir al final, es para poner en contexto, poner en personaje, en el escenario a la mujer en las religiones caribeñas de sustrato africano. Entonces, no sé dónde me voy a parar, que los vea a ustedes y pueda... Ajá. El espacio concebido por científicos y especialistas... Perdón, acá. Mi presentación tiene 3 puntos. Las religiones caribeñas de sustrato africano. No voy a definir religiones y esas cosas porque eso sería también un debate que tendríamos que... Pero bien, el adjetivo caribeñas indica que se tratarán religiones ubicadas en el Caribe, en un espacio. Por lo tanto, vamos a hablar de una geografía humana. Todo el tiempo estamos hablando de geografía, porque vamos a hacer un doctorado sobre, ¿qué cosa? Un espacio, el Caribe. Un fenómeno sociológico, un fenómeno antropológico, etcétera, 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 pero que sucede en un espacio y que define a ese espacio. Estamos hablando de espacio, estamos hablando de una geografía. Y para hablar de la construcción de la geografía, nadie mejor que Henri Lefebvre, que es uno de los creadores del llamado término de la geografía humana. Y Henri Lefebvre, en sus estudios, en su libro La producción del espacio, y esto es muy útil para nosotros, planteó que se puede estudiar en el espacio, suceden prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación. Y eso está vinculado, las prácticas espaciales, en el espacio vivido. Como yo me muevo, yo llego acá a Barranquilla, ¿por dónde? ¿Qué calle yo cojo? Yo quiero ir al teatro, yo quiero ir al bar La Cueva donde iba el Gabo. Bueno, ¿a dónde voy? ¿Cómo me muevo? Esa es la práctica. ¿Cómo hablan? ¿Qué cosa yo hago para no ofender? Etcétera. Esa es una práctica espacial, ese es el espacio vivido. El espacio concebido, que es lo que estamos haciendo hoy. Cómo los científicos, los artistas, los pensadores conciben el espacio. No es lo mismo. Y muchas veces los pensadores tergiversamos el espacio vivido y decimos, Barranquilla es así, asado, y lo definimos con nuestro... Y al cabo del tiempo quizás los barranquilleros empiecen a decir, no, porque fulano de tal dice esto y nosotros, es verdad que somos así, pero es una epistemología impuesta. Ese es el espacio concebido y el espacio percibido. Donde quiera que estamos, nosotros percibimos, tenemos una representación de ese espacio y creemos que somos lo que somos, lo percibimos, al actuar lo percibimos. Y en los discursos en general sobre los espacios, parece que la representación del espacio, el espacio concebido por científicos, artistas, etcétera, 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 marca el paso, pero muy difícilmente el espacio vivido se permita que se le quite su espacialidad, su manera de ver el mundo. Entonces, este esquema nos sirve para nosotros trabajar el asunto que vengo a plantearle a ustedes hoy. Entonces, el espacio concebido, ese de los científicos, de los artistas, etcétera, sobre el Caribe,
se ha circunscrito por lo general a la circunscripción geográfica, a ese término tan infeliz de el Mediterráneo americano, la geografía, la historia colonial. Cuando hablamos del Caribe, todos hablamos de la historia colonial y vinieron y crearon el virreinato de Nueva Granada y Nueva España, etcétera, y en tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. El espacio frontera imperial, el Caribe es una frontera imperial. Este espacio francés, este es inglés, este es español, este es holandés, aquí hubo suecos, colonizadores suecos, aquí hubo rusos, aquí hubo gente, lo que se impusieron los grandes navegantes de aquella época, etcétera, y todas estas cosas que tenemos de la colonia que son muy importantes. La economía de plantación define al Caribe. La economía de plantación es uno de los temas claves del Caribe. El éxodo hacia las metrópolis. Nos vamos para España, nos vamos para Francia, nos vamos ahora para los Estados Unidos, la diáspora caribeña en Canadá es grande, etcétera. La migración intracaribeña, nos movemos de un lugar a otro. Se construyó el canal de Panamá y allá fue todo el Caribe a dar su mano de obra. En Cuba se producía azúcar y café, se produce azúcar y café, y allá iban los braceros jamaicanos, los braceros haitianos, etcétera. Nos movemos de un lugar a otro en el Caribe. Los pianistas cubanos vienen a Barranquilla y se establecen aquí. Hay migraciones de un lado a otro. El potencial turístico. El Caribe es una zona turística mítica en el mundo. ¿Y qué cosa es el potencial turístico sino la economía de plantación de nuestros días? Porque ¿qué cosa es ese potencial turístico? La industria sin humo produce aquí y la ganancia se va hacia allá. Como en otra época se producía aquí, todavía pasa, o sea, la economía de plantación actual. La producción artística y literaria, todo lo que hemos producido como arte, etcétera. La formación y funcionamiento de los estados-nación, eso es un tema clave para el estudio del Caribe, porque es un tema que nos encasilla, es un tema que nos obstaculiza la visión regional. El neocolonialismo en curso, incluyendo, en mi opinión, lo más importante, lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad del saber. Soy una persona políticamente independiente, en un país independiente, pero mi mente está colonizada. Todo lo que viene de allá es bueno, todo lo que viene de allá es mejor. Y las cosas que fueron de aquí para allá, yo me creo que vinieron de allá para acá. Esa es la colonialidad, tenemos la mente colonizada. Y los fenómenos meteorológicos. Esos son los temas clave del Caribe. Esos son los temas que hemos venido trabajando constantemente. Pero esos temas que caracterizan el Caribe hacen una noción de espacio caleidoscópico, donde cada pedacito tiene su color particular y no se preocupa, no tiene nada que ver con el color del vecino. Nosotros somos nosotros y no tengo nada que ver con el otro. Por lo tanto, es una caracterización estática, es una foto fija, tiempos y espacios desconectados entre sí, y frustra la percepción del Caribe como un organismo vivo y total, que es lo que nosotros queremos hacer. Por eso estamos aquí discutiendo, porque el Caribe es un organismo vivo y total, y hay una epistemología del Caribe, y hay un sentimiento del Caribe. Y le voy a hacer una anécdota. Yo estudié en Rusia, y estando en Rusia, yo tenía una amiga, una novia, una pareja alemana. Y aquella muchacha me tenía loco. Yo hacía lo que ella decía, pero también me tenía molesto, porque me decía, ustedes son unos bárbaros,
ustedes hablan gesticulando, ustedes sienten una musiquita y enseguida empiezan a bailar, ustedes no son serios, y realmente me tenía mal con aquello. Un día estamos sentados en el hall delante del decanato de extranjeros y llegó un grupo de alemanes recién llegados, nuevecitos allí a Rusia, y los alemanes estaban perdidos buscando dónde estaban, no sabían hablar ruso, buscando dónde estaba la dirección que los podía ayudar. Y yo le digo, Brita, por favor, pero mira a esa gente, esos coterrianos tuyos. Y ella me dice, no, si yo no lo conocí en Alemania, yo no lo conozco aquí. Por favor, pero Brita, ustedes son más bárbaros que nosotros, ustedes sí son unos salvajes. Y para colmo, en ese momento llega un dominicano, y yo le digo, bueno, ¿qué? Dice, tigre, ¿dónde está el decanato? Y yo me pongo a hablar con él, y qué sé yo, es mi hermano que está ahí, habla como yo, se viste como yo, grita como yo, baila como yo, lo gozamos juntos. ¿Hay o no hay una epistemología del Caribe? ¿Hay o no un sentimiento Caribe, independientemente de los Estados-nación? Hay un sentimiento Caribe. Por lo tanto, ese sentimiento es vivo y total, y es lo que tenemos que hacer resurgir. Resurgir no, es lo que tenemos que ver. Y entonces, en ese sentido, Francis Pisani ha propuesto la etiqueta de la cuenca de los huracanes de las Américas. La cuenca de los huracanes. El Caribe es una zona de huracanes. Es verdad que también hay huracanes en el Pacífico, pero esos pertenecen a otro sistema meteorológico. Nuestros huracanes están aquí. Y entonces, él lo hace sobre la base de la cantidad de huracanes que hay aquí. Ahora hay uno que se está amenazando. El valor simbólico atribuido al término, para el caribeño el huracán es una cosa presente, está ahí, es un símbolo. Y así decimos, no, esa muchacha es un huracán, etcétera, ese hombre, por favor. Entonces, también su procedencia lingüística arhuaca, la palabra huracán es arhuaca, sin embargo, se usa en las otras lenguas, grandes entre comillas, mundiales, y entonces en inglés te dicen hurricane, etcétera, y todas esas lenguas lo usan, pero es una palabra indígena, una palabra arhuaca. Su alcance territorial coge a todo el Caribe, y la pertinencia nula de las fronteras políticas para el paso del torbellino. Cuando hay huracán, todo el mundo boca abajo, pasa y no cuenta que si, bueno, aquí la aduana, que se me va a poner no, ahí no hay aduana, se va a la aduana y me la llevo volando. Por lo tanto, a mí me parece que la cuenca de los huracanes, me gusta ese término. Es discutible todo ese tipo de cosas, pero me gusta el término de Francis Pisani. Y por lo tanto, con ese término podemos ver el Caribe como una geografía. Estamos hablando de geografía, estamos hablando de espacio, configurada por actores organizados en forma de red. Nosotros mismos acá estamos organizados en forma de red. De eventos naturales, prácticas culturales e imaginario. Ahí tenemos la cuenca de los huracanes. Dice Pisani que más que restringida entre fronteras, deberíamos considerar la cuenca como una entidad que vive alrededor del Golfo de México y del Mar Caribe. Un conjunto económico, cultural y humano cuya geografía varía. Yo pienso que la geografía del Caribe no es estática. Y en un momento determinado yo puedo considerar que Cali es una zona del Caribe por su composición étnica de su población, etcétera. Eso no hay que explicarlo. Puede ser, entonces la frontera Caribe, ese espacio, la frontera puede variar. Y dice también en una parte de su texto Pisani, la cuenca más que un lugar debe ser vista como un proceso. Muy cierto. A eso yo agrego que el Caribe es un proceso, pero que se constituye como un proyecto identitario de ser o estar. Nosotros
somos caribeños porque pensamos, tenemos un proyecto para actuar caribeñamente, si me aceptan el invento de la palabra. Y un proyecto no quiere decir un programa del partido tal, un currículum de la universidad. No, es nuestra manera de ver lo que yo quiero hacer, lo que hice, lo que pasó. Eso es un proyecto de ser y estar en el Caribe. Y entonces aquí tenemos todo este Caribe y coge no solo las islas, porque hay estudiosos que hablan de las Antillas, y entonces está hablando del Caribe como solamente el Caribe insular, pero el Caribe también hay un Caribe continental que no se diferencia en nada del Caribe insular. No se diferencia en nada, se diferencia los que son ribereños de su parte no costeña. Y entonces ahí tenemos el Caribe. Y tenemos las diferencias entre los diferentes países, pero miren, es una región total, una región total. Ahora bien, en el Caribe se dan culturalmente fenómenos de transculturación. Se da la deculturación, las etnias que vinieron acá a colonizar o que fueron traídas o que pierden un poco de su cultura. Hay una neoculturación porque aprendo lo del otro y entonces hay una transculturación que da un fenómeno nuevo, según la explicación que nos daba Fernando Ortiz. Y a partir de que es un fenómeno nuevo, entonces, según Darcy Ribeiro, somos pueblos nuevos. Pueblos nuevos, y cito a Ribeiro, los pueblos nuevos de América se formaron por la confluencia de contingentes muy dispares en cuanto a sus características raciales, culturales y lingüísticas, como un subproducto de proyectos coloniales europeos. Los proyectos coloniales vinieron, trajeron a los africanos, subyugaron a los indígenas. Es un proyecto colonial, pero eso creó un pueblo nuevo. Y al reunir negros indios en las grandes plantaciones de productos tropicales o en las minas, cuyo objetivo era surtir los mercados europeos y producir ganancias, las naciones colonizadoras plasmaron pueblos muy diferenciados de sí mismas y de todas las etnias que las componían. Somos pueblos nuevos. Y como pueblos nuevos, podemos definir el Caribe, parafraseando a Benedict Anderson, como una comunidad política imaginada. Es una geografía humana culturalmente delimitada y nueva con respecto a los elementos particulares que confluyeron en su formación. Y dentro de ese contexto, entonces, las religiones caribeñas constituyen a su vez formaciones nuevas, porque en tanto componentes de sus entornos socioculturales, porque cualquier práctica que hagamos, sea la pintura, sea la música, sea la religión, sea la cocina, lo que sea, es parte de un contexto. Y no solo recibe de ese contexto, sino que es quien forma al contexto. Por lo tanto, nuestras religiones no pueden no ser nuevas cuando las miramos en el tiempo histórico. Porque en tanto componentes de sus entornos culturales, socioculturales, reelaboran en su seno elementos de diversa oriundez, distinguiéndose de cada una de esas particularidades. Y entonces, las matrices étnicas fundamentales de las religiones caribeñas son la matriz indígena, la matriz europea, la matriz africana. Ninguna de nuestras religiones se desentienden de todas las matrices, pero carga la mano sobre una de esas matrices. No quiere decir que no haya otras prácticas. Aquí hay judíos
En cualquier lugar uno se encuentra una sinagoga. Aquí hay musulmanes y en los últimos tiempos mucho más. El Caribe está lleno de prácticas hindúes, de religiones de la India, pero yo no las incluyo en mi análisis. ¿Por qué? Porque en mi opinión esas religiones aún son, comillas, religiones trasplantadas. Todavía no han echado la raíz, la transculturación, todavía están un poco que en proceso de esa renovación. Y entonces, asumiendo las principales matrices endogenéticas, nos referiremos a las mismas con el término de sustrato. Religiones caribeñas de sustrato africano, de sustrato europeo, de sustrato indígena, para evitar la epistemología evolucionista que instauran los sustantivos matriz y origen. Cuando yo digo una religión de origen europeo, estoy trazando una línea de que nació en Europa y vino para acá. Y no es así, no es así. Por lo tanto, esas son religiones nuevas con un alto grado de reelaboración. Por lo tanto, estoy planteando, al decir religiones de sustrato africano, es que debemos estudiar la religión que tenemos ahora y ver qué es lo que hay en esa religión. Es desde el momento actual hacia la evolución, no desde un momento supuestamente primigenio hacia nuestros días. Y también entonces el otro término, religiones caribeñas de sustrato africano. Como yo no puedo venir aquí a hablar 4 días sobre las religiones de sustrato europeo, de sustrato indígena, etcétera, 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 porque además ese discurso todavía no existe, hay que armarlo, Yo voy a hablar hoy de las religiones caribeñas de sustrato africano. ¿Cómo sabemos el sustrato? Estudiando los valores de lo sagrado. ¿En qué creen estas religiones? Las gestiones de los actores, cómo yo me muevo, cómo yo hago mis ritos, cómo esas cosas, la cultura material, el lenguaje ritual y las estructuras jerárquicas, aunque cuidado con esto, hay que estar muy atento, en una religión de sustrato congo, que hablaré de eso en Cuba, el Palo Monte, cuando los paleros nos saludamos, ¿qué decimos? Salam aleikum. Eso es africano, eso es árabe. Te deseo la paz, salam aleikum, porque los árabes bajaron a través del Sahara hacia todos estos pueblos africanos. Por lo tanto, cuando yo oigo el discurso de esa religión, yo tengo que, no puedo ser absoluto. Entonces, y las estructuras jerárquicas, ¿quién manda? ¿Cómo se manda en cada religión? Podemos remitirnos en términos de África a 3 sustratos fundamentales: el sustrato Congo, el sustrato Ewefon y el sustrato Yoruba, porque son las matrices de donde se sacan las cosas. En el siglo XVI ya comienza el comercio de mercancía humana de cultura bantú hacia el Caribe. Antes de eso ya había comercio de esta zona hacia Portugal, no solo Portugal, Andalucía, ya había africanos allí, ya había negros de esa zona de padres africanos, pero que ya habían nacido ahí antes de Colón. Pero en el siglo XVI comienza el tráfico de mercancía humana y los traían sobre todo para el trabajo en la minería, porque todas esas grandes potencias andaban buscando oro. Por lo tanto, lo primero que se hizo acá es la minería. Y estas religiones de sustrato Congo dieron lugar a la religión del Palo. Advierto, yo hablo de religiones. Yo no uso ni la palabra culto, ni la palabra mágico religioso, para mí son religiones estructuradas, institucionalizadas a su manera.
Entonces el palomonte en Cuba, el maya lilcúmena en Jamaica, el winti en Surinam, macumba y candomblé Congo Angola en Brasil. Salían de esta zona hacia el Caribe, incluyo Brasil dentro del Caribe. ¿Y qué esas religiones qué hacen? Rinden culto a los ancestros, a los espíritus fundadores del clan o la comunidad religiosa, a los muertos, en tanto la muerte es experiencia y guía para la vida, a otros espíritus, o sea, las contingencias de la vida cotidiana, y a las energías de la naturaleza. Son religiones para la vida. Estas religiones no se preocupan tanto de qué me va a pasar cuando yo me muera, si voy para el paraíso, si voy, no, cuando me toque, ya yo veré qué hago. Mi problema ahora es que tengo problemas en mi matrimonio, tengo que dar una conferencia en la Simón Bolívar, tengo que hacer, entonces por ahí es por donde yo busco la solución a mis problemas. Y eso, ¿cómo yo lo hago? Con los muertos. Yo le pregunto a los muertos, porque ya hubo alguien que vino aquí a Colombia a dar una conferencia, y ese muerto me tiene que ayudar a mí. Ya hay una tradición, ya pasó algo, no se rían, no se rían. Entonces, ellos se dedican a buscar soluciones y modos de conducirse ante las inconveniencias de la vida, porque son religiones para la vida. Yo tengo que actuar, yo tengo que hacer algo. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo necesito ayuda. Y entonces ahí yo hago mis cosas para yo saber qué es lo que voy a hacer. Y entonces, para la sanación de los males del cuerpo y del alma, y también la farmacopea natural. Hacen trabajo y confeccionan bilongos para propiciar el cumplimiento de las expectativas de los clientes. Ya esto es una cosa específica. Ahora, las religiones de sustrato Ewefón. Las religiones de sustrato Ewefón salen de lo que fue el Dahomey, hoy República de Benín. Y esas religiones producen en Haití el vodú, en Brasil el candomblé yeye y el tambor de mina, el obia en Jamaica y el Caribe anglófono. De ahí viene ese sustrato de Benín, del antiguo Dahomey. Fundamentalmente Ewefón, pero hay otras etnias como los Aya que también son parte de ese sustrato. Estos sistemas que veneran a los Loa, o los Loas, esos son los dioses, los Loa, que es una deificación de los avatares de la vida cotidiana y la naturaleza. Por ejemplo, Granbois es la deidad del bosque. La deidad del bosque. Y todo lo que tiene que ver con el bosque, yo lo consulto con Granbois. Con Granbois. Que fíjense si es así. A ver, Haití, al estarse deforestando, por las cosas que hablaba mi colega ayer, entonces Granbois está a punto de quedarse sin trabajo en Haití. Sin embargo, en Cuba, Granbois es extraordinariamente importante. Granbois ha perdido fuerza entre la práctica del vodú de Haití. ¿Por qué? Porque Granbois existe para yo poder lidiar con el bosque. Y si no tengo bosque, yo no necesito a Granbois. En Cuba, Granbois es importante. Yo pienso que ahora hay programas de reforestación de Haití. Yo pienso que Granbois va a regresar a Haití. Aunque religiosamente diría que primero hay que traer a Granbois para después tener los bosques, etc. Bueno, los varones y Guedés, que son los espíritus de los muertos, y el Dios supremo, al menos en el vodú, es Grandier. Grandier, ¿cuál Grandier? El Grandier de los cristianos, el Dios de los cristianos. Porque ya desde Dahomey había una cristianización de esa zona. Y por último, las religiones de sustrato Yoruba, que es de la zona de Nigeria. No de Nigeria, del suroeste de Nigeria. Porque Nigeria está dividida en 3 grandes grupos étnicos, o grupos étnicos. Al norte están los Hausa, al este están los Efik y los Ibibio, que dan lugar a la práctica carabalí de Abacuá, que
no es tan grande, es solamente como se habló ayer, no me voy a referir a eso. Y al suroeste están los Yoruba, que coge parte de Nigeria, parte de Ghana y parte de Benín. Y entonces de ahí sale Oshaifá. Ese nombre no es tan conocido, la gente la conoce como la santería, entonces ese sí es conocido. El candomblé Ketunagó y el Orisha Shangó de Trinidad y Tobago. Tienen en Olodumare su Dios supremo. Es más complejo de eso, porque Olodumare está Olodumare, Olofin, Olorun, pero a veces Obatalá también, a veces Oshanlá, o sea, es una cosa, pero técnicamente vamos a decir que Olodumare es el Dios de la creación, el Dios de la creación, y creen en los orishas. A ver, en español decimos orisha, porque nos cuesta trabajo decir orisha. Pero bueno, en inglés se dice orisha, en portugués esto se dice también orisha, etc. Son deidades que cubren todos los avatares de la vida cotidiana. Yo le explicaba a Noemí, porque estamos acostumbrados a medir estas cosas por el parámetro del cristianismo. Y no es que son cosas ajenas. Existe el mar, el mar está ahí. Con el mar tú tienes que tener un código de interrelación. El mar es peligroso, el mar es productivo, el mar es lindo, el mar es esto, el mar es lo otro. Ok, el mar es una deidad para mí. Por lo tanto, el mar va a ser Yemayá. Y yo le digo Yemayá, pero me estoy refiriendo no a una cosa que anda volando. No. A ese mar que está ahí. Y como lo tengo como una deidad, yo tengo cómo comportarme con respecto al mar. Y si es el océano profundo, ya no es Yemayá, sería Olokun. Y si es la montaña, sería Obatalá. Y si es el bosque, bueno, el bosque tiene muchas, pero etcétera, el mercado sería Oyá. Son las cosas de la vida, que para no estarla explicando tanto, yo le pongo un nombre. Ese es un Dios, y ese Dios lo respeto, porque tenemos que respetar los entornos. ¿Por qué? Porque en esos entornos nos movemos y por lo tanto esos entornos son deidades de una deidad más importante que todas, que es Ori, la cabeza, porque a partir de mi cabeza es que yo me relaciono con todas estas. Bueno, esa es más o menos la filosofía de estos temas. Y aquí la presencia del santoral católico es muy importante. Y advierto, se habla de sincretismo, dijo Bastide erróneamente. No, los esclavos y los africanos escondieron a sus deidades detrás de las deidades del catolicismo y engañaron a los amos diciendo que estaban rindiendo culto a la Virgen, y mentira, estaban cuentos chinos, chino no, de Bastide, cuentos de Bastide. Los africanos también creían porque las religiones africanas son inclusivas. Si a usted ese Dios le resulta útil, porque a mí no, mira, venga acá, póngamelo aquí. En la santería cubana se está rindiendo culto últimamente mucho a San Fancón, y a San Fancón, que es un dios chino. Se dice que San Fancón es el Changó chino, y ya está en muchos altares, en muchas cosas está San Fancón, ¿entienden? Entonces, eso es una deidad que es un montón de fenómenos con los que yo tengo que lidiar, que los voy uniendo en un solo nombre para poder tener una eco, para que me quepan en el saco, porque si no son muchas cosas. Hay otras religiones aparte de estas tres, que las agrupamos aparte, porque han logrado un alto grado de hibridación cultural, tales como el espiritismo cruzado, que se practica en Puerto Rico, Dominicana, Cuba y acá también.
porque estaba hablando con una persona y dice, no, aquí no hay nada de eso, etcétera. Miren, en Cuba transmitieron hace como 2 meses, hace poco, una telenovela colombiana llamada Tarde lo conocí, sobre la vida de Patricia Teherán, la cantante de vallenato, y las divas de vallenato, etcétera. Ahí hay una enemiga de Patricia Teherán que va a ver a un hombre, y ese hombre hace una brujería, y esa brujería le hizo daño. Bueno, da la impresión como que muere, producto de una... Esa es una religión, lo que se mostró ahí era clásico, una religión de sustrato Congo. Por lo tanto, aquí también. Y en el barrio donde vivía Patricia Teherán había una mujer cubana que era vidente, etc. Pero todo el mundo iba a consultarla. Eso es espiritismo. Eso es espiritismo. Por lo tanto, aquí la tenemos en todos los lugares. En algunos lugares la hablan, en otros lugares hay un músico cubano que dice que la gente dice que no creen en nada, pero van a consultarse por la madrugada. Todos creemos en estas cosas. Todos creemos en estas cosas. Y entonces está el espiritismo cruzado o muertero en Puerto Rico, Dominicana, Cuba y demás países del Caribe. El Pocúmina y el Sion en Jamaica y Caribe anglófono. El Spiritual Baptist en Trinidad y Tobago y Caribe anglófono. La Umbanda en Brasil. Y la religión Garinagu de los garífunas. Los garífunas son un pueblo que vive en San Vicente, Belice, Honduras, es una mezcla de arhuacos y yoruba. Eso comenzó porque venía un barco yoruba, de esclavos yoruba, eso naufragó en las costas de San Vicente, los esclavos se escaparon y se ligaron allí con los indígenas y ahora es un pueblo garífuna. Bueno, estas religiones tienen un alto grado de hibridación, por lo tanto las incluyo en un grupo aparte. Y bueno, no les voy a hablar de rastafarianismo, por varias razones. La religión rastafari es complicada porque se mezcla con otras maneras de hacer. En Cuba, me atrevo a decir que son muy pocos los verdaderos rastafaris. En Cuba es una cuestión de dreadlocks, del look y de la música. Todos aman a Bob Marley, a Peter Tosh, etcétera, etcétera. Entonces es más bien como que una moda, una manera de verme, un look que me gusta y una manera de reafirmar mi procedencia o mi identificación con África. Sin embargo, es bueno hablar de la religión Rastafari. ¿Por qué? Porque el África de los Rastafari es el África de Etiopía. Y a nuestra zona no vinieron etíopes. Aquí no trajeron etíopes. Aquí no hubo esclavos de Etiopía, a menos alguno que estaba de paseo por la zona, y lo cogieron allí y lo trajeron. Pero aquí no vinieron etíopes. Por lo tanto, esa es una religión clásica, o sea, útil para demostrar el sustrato africano. Tiene un sustrato africano, pero un sustrato africano que no es evolucionista. No vino de aquellas personas que trajeron, sino que nosotros desde aquí dijimos, voy para allá, aquello es lo mío. Por lo tanto, es una religión de sustrato africano. Pero yo no tengo el conocimiento suficiente todavía para demostrar eso y sentirme seguro de lo que estoy diciendo. Entonces aquí se entrecruzan entidades de oriundez bantú, yoruba, huefón, cristiana, hindú, judía, china, amerindia, todo eso, todo mezclado, como hay allá un grupo musical en Cuba. Entonces, al parecer es un culto, lo que sí es, todos tienen, es un culto a los muertos, el que lidera los ritos. El culto a los muertos en el Caribe no es solo la Santa Muerte de México, que es una entidad espectacular, por decirle un nombre. El culto a los muertos es otra cosa. El culto a los muertos es saber que hay una persona
que estuvo aquí antes que yo, que vivió la vida que yo quiero vivir. Por lo tanto, ahí hay una experiencia y de esa experiencia yo quiero aprender. Por lo tanto, yo me remito a los que estuvieron antes, Y eso es práctica en todo el Caribe. Ahora bien, hemos clasificado las religiones no solo según el sustrato africano, sino también según los países donde se constituyeron como manifestaciones culturales nuevas. El maya es de Jamaica, la santería es cubana, el vodú es de Haití, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva también a pensar en los estados-nación. Porque se constituyó, ahora voy a explicar eso. Sin embargo, desde antes de que existieran nuestras naciones, ya estaban esas prácticas construyendo nuestra sociedad. Entonces, en el Tribunal del Santo Oficio Inquisitorial de Cartagena de Indias, en el siglo XVII, y esto lo dice Manuel Ballesteros Gebrois en 1955, y en su artículo que él publica en 1955, ya él cita al menos 3 tesis doctorales que tratan estos temas, y él dice: esta acción constante de los negros, la soltura con que se refieren a polvos y a su posible propinación y efectos sobre los seres humanos, es una elocuente prueba de que era precisamente en estos medios esclavos y negros donde prendía la semilla de la hechicería más fácilmente. Y agrega: la afiliación de sus hechizos y su vinculación con los existentes en Europa es más fácil de determinar si los conocemos al detalle. Y ahí va diciendo: un hechizo es esto, un sortilegio es esto, un ensalmo es esto, y lo mezcla con las prácticas de Europa, pero no ve que allá hay una mezcla nueva de prácticas de Europa con prácticas africanas. Y dice: no, esto es cosa de negro, y de negro esclavo. ¿Por qué? Porque los esclavos no eran parte del discurso de la nación. Estas religiones caribeñas se constituyen como sistemas codificados. Ellas estaban ahí, pero se fueron organizando en el mismo periodo que se formaron los nuevos estados-nación del área. Dígase, finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Y digo finales del siglo XVIII porque los estados-nación son fundamentalmente del siglo XIX. Pero ya en finales del siglo XVIII, la República de Cartagena estaba en ebullición. Hasta que en 1815, creo que es, doctor, se crea la República de Cartagena, bien temprano. Y esto significa que aunque subalternas e incluso, esta es una palabra mexicana que a mí me encanta, ninguneadas por el discurso hegemónico, que es un discurso europeizante de las nuevas naciones, ellas también fueron componentes de importancia en la subjetividad colectiva en formación. Y hay autores colombianos de aquella época, y Sucre también dijo: ahora hay que tener en cuenta a los indígenas, hay que tener en cuenta a los negros, porque vamos a hacer una república donde hay de todo. Está bien, usted allá, usted es pobre, yo soy rico, pero bueno, está bien, usted existe. Vamos a ponerle un barrio marginal ahí, pero es parte del discurso. Y en esa parte del discurso entró toda esta religiosidad. Más adelante, bien entrado el siglo XX, aparecen movimientos indigenistas y movimientos africanistas y instauran su manera de interpretar el mundo. Y ahí entonces las religiones comenzaron a ser una moda. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasa lo que Fernando Martínez Heredia llama, para el caso de Cuba, la nacionalización de la nación. Y eso pasó en todo el Caribe. Entonces, para yo hacerme autóctono, no europeo, entonces somos indígenas. Y salió todo un movimiento indigenista y nos inventamos a los indios. En vez de mirar los indios que tenemos aquí, nos inventamos a los indios. Y como tenemos un África que no es el África real, a ver, sí es real porque es nuestra África, pero usted va a África y no se parece al África nuestra. Nos las inventamos. ¿Por qué? Porque necesitamos inventarnos una raíz. Y eso pasó sobre todo alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya no solo era la práctica de la religión,
sino que esa religión salió al escenario y aparecieron grupos de danza. La música se profundizó, porque ¿qué sucede? Muchos de los músicos populares eran religiosos. Chano Pozo era abacuá, muchos de los religiosos, de los músicos eran religiosos, y eso pasó entonces a la música. Hasta personas que no eran religiosos y que no eran de la cultura popular ni nada, hicieron canciones sobre Babalú Ayé y cantaban y qué sé yo, y no tenían nada que ver con eso, pero eso estaba de moda, eso vendía, y por eso en esa época sale eso. Y más recientemente, ahora esas religiones de sustrato africano nos llegan vinculadas a movimientos políticos antirracistas y en general antihegemónicos, y a la producción de discursos académicos postcoloniales. Por lo tanto, voy a practicar esto porque yo soy de la resistencia cultural, y entonces eso se convierte parte del discurso de estos movimientos anti. Hay un hombre, una persona en los Estados Unidos que era del movimiento negro por los derechos civiles en los Estados Unidos en los años 60, y que fue a Cuba para hacerse santero. ¿Por qué? Porque es una cosa africana. Regresó, pero para lo que él quería no le servía ese sustrato cubano. Y entonces creó en Carolina el Oyotunji, que es una aldea, la imitación de una aldea yoruba. Y es absolutamente yoruba, de negros, y los blancos pasan trabajo para entrar allí. Los blancos van sobre todo como turistas, pero para hacer las cosas de la religión y eso, muy pocos. Bueno, no vamos a insistir en eso. Ahora, en tales contextos, nuestras religiones resuenan constantemente para argumentar la subalternalización, la resistencia cultural. En los últimos momentos, la resiliencia, esa es la última palabra que está, porque la resistencia es una cosa, pero la resiliencia es que usted me da un golpe, me noquea, me tira al piso, pero yo me vuelvo a parar. Pues yo soy resiliente. Usted me ningunea totalmente y yo no puedo practicar mi religión. Está bien, yo voy a bailar mi religión en su cara porque yo soy resiliente. La resiliencia es la última palabra de moda en los discursos que estamos, y es de moda, pero bueno, está bien, a mí me parece muy bien porque estas prácticas subsisten constantemente. Y es utilizada para enfrentarse al eurocentrismo y al etnocentrismo civilizatorio. A veces exageramos, y a veces, a veces exageramos, vamos a dejarlo ahí. Como pasa con los trabajos sobre la mujer, a veces exageramos. Entonces, ancladas en las localidades de nacimiento, las religiones caribeñas de sustrato africano contribuyen a perpetuar la imagen fragmentada de la región al justificar la composición étnica de cada estado-nación particular. En mi estado-nación yo tengo tradiciones así, porque yo soy distinto del suyo, porque las tradiciones suyas son otras, y somos distintos cada uno. Ahora bien, todas estas prácticas y todas estas tradiciones, etcétera, y en toda la región caribeña, sustentan la lógica africana de que dioses, muertos y espíritus cohabitan con los vivos y no solo pueden ser invocados para interpretar el devenir cotidiano, sino también para orientar el comportamiento. Los dioses no son helicópteros que andan volando por ahí, no, ay mira, van a hacer una redada. No. Los dioses viven en nosotros. Los muertos no es una persona que se murió y ya desaparece. No, ese muerto está ahí porque está su legado, está su cultura, está lo que dejó, lo que hizo, y los espíritus, por favor, los espíritus son cosas. Miren, en el Palomonte hay una deidad, una entidad muy interesante que son los endoques.
Los endoquis son las cosas que nos pasan de pronto. Y hay endoqui cheche, que es endoqui bueno, el espíritu bueno. A ver, salí a la calle y me encontré $500 en la calle. Es un endoqui cheche que me está ayudando, por favor. Y el endoqui malembe, no sé, me puse a conversar con mi hijo, hice un comentario sobre su mujer, y de pronto mi hijo se incomoda y me dice, papá, tú siempre estás... Yo no he querido decir nada, yo simplemente estoy haciendo un comentario. No, hay un endoque malembe que está metiéndose. Esas son las contingencias de la vida que están ahí. ¿Viven o no viven con nosotros los espíritus? Cuando uno dice, ay, hace tiempo que no veo a fulano, y de pronto fulano dobla la esquina y dice, qué bien. ¿Pasa o no pasa eso? Pasa. Oye, no sé nada de fulano, déjame llamar allá a Cuba. Oye, no, fulano se murió la semana pasada. ¿Y por qué yo estaba pensando en fulano? ¿Qué pasó? Son los endoquis que están ahí, que viven con nosotros. Y eso pasa en todo el Caribe. Los caribeños somos así. Y eso lo digo absoluto. A ver, los científicos supuestamente no debemos ser absolutos. En esto yo soy absoluto. Como soy absoluto en decir que en el Caribe todo el mundo cree. Y el que no cree en nada, cree en que no cree en nada. Todo el mundo cree. Y yo soy ateo. Pero mi hija se me enfermó. Ay, lo primero que yo, ay, virgencita, por favor, mira que mi hija, no me resultó la virgencita, ay, mira, Tatanganga, por favor, vamos a hacer una... Hago lo que sea. Pero mi problema es que tengo a mi hija. Entonces, ¿somos o no somos así? Somos así. Los caribeños somos así. Los españoles también. Porque la influencia no es solo... Pero bueno, estamos hablando del Caribe. Ahora bien, la transnacionalización de los espíritus caribeños. Laurent Matory dedica muchas páginas de su libro Religión del Atlántico Negro, un libro espectacular, buenísimo, a decir que la transnacionalización no es un fenómeno nuevo. La transnacionalización de las religiones, al menos, no empezó con la conquista, con Colón y eso. No, nada de eso. Ya los árabes bajaban a la zona del sur del Sahara, ya se movían, ya hubo grandes migraciones. Por lo tanto, la supuesta transnacionalización es realmente una cosa muy, muy antigua. Muy antigua, y Laurent Matory lo explica muy bien, y estamos de acuerdo con él, pero también reconocemos que los movimientos translocales de nuestros días influyen de forma particular en el funcionamiento y en la percepción de las prácticas religiosas actuales. Hoy los espacios son otros, y se conciben de otra manera. La evolución del capitalismo a escala global ha establecido nuevos y más eficientes mecanismos de interconexión. La televisión, la telefonía, internet. Anoche yo hablé con mi hijo y con mi esposa, que están allá. ¡Qué felicidad! Bueno, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? Si hice... Ya ese espacio, eso no existía ya de lo que hablaba Matory. El transporte aéreo, nosotros vinimos, hicimos un viaje muy bueno. Por poco nos quedamos embarcados en Panamá, porque nos entretuvimos, pero el vuelo salió y bueno, gracias al doctor Loyola que se dio cuenta y dijo, espérese que aquí vengo. Bueno, o sea, el transporte funciona, pero también... el comercio, la industria turística, la internalización de los especialistas. Ahora, aquí en Colombia, hace falta una especialista en temas filosóficos sobre la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a traer a la doctora Norma Gálvez y ya la tenemos. Pero si necesito un brujo, también lo traigo, de donde sea. Y los brujos circulan. O sea, los especialistas de cualquier cosa ahora están donde hace falta hacer el trabajo, y eso es una cosa absolutamente normal. Y cuando uno viaja para un trabajo, uno viaja con todos sus atributos, con todas sus mentalidades, con todas sus religiones, y con todos sus defectos y con todas sus virtudes, y eso se transnacionaliza.
Y se desdibujan las fronteras. ¿Por qué se desdibujan las fronteras? Yo vengo acá como cubano. Y vengo como cubano con pasaporte oficial. Pasaporte del Estado cubano. Y estoy entonces representando a Cuba, al Estado-nación. Y estoy entonces controlado entre comillas, no es que me digan qué tengo que hacer, sino que estoy controlado por el Estado-nación. Pero bueno, yo soy santero y a lo mejor vine y inicio a la señora y la señora va a ser mi ahijada y entonces tenemos una relación de familia religiosa. Ya eso se va del control del Estado-nación. Ya eso es una cosa privada entre nosotros. Y ya eso circula de una manera. Pero además yo no tengo que venir. Yo cojo un correo electrónico, ahijada, ¿cómo va la cosa? Padrino, mira, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Mira, Noemí me está sofocando con un problema, qué sé yo. Yo le digo, bueno, ponga un vaso. Sí. Ponga un vaso de agua y un pedazo de plomo dentro del vaso para que Noemí aplome. Porque eso circula. Un pedazo de plomo para que aplome. Eso se pone también para los hijos que uno tiene que se vuelven medio incontrolables. Uno pone un pedazo de plomo. Entonces, sí, pero yo no tengo que venir ni siquiera. Pero además vengo y como tengo que hacer una ceremonia de iniciación, yo necesito cosas específicas. Y como yo no la voy a iniciar allá sola, yo voy a iniciar al otro. Entonces yo creo un mercado. Y entonces ya no es solo la relación esta ritual. No, ahora también hay un mercado. El mercado de Sonora de México. Usted encuentra ahí para la santería lo que no encuentra en La Habana. Está ahí en el mercado de Sonora de México. Y en cualquier lugar usted se encuentra le dicen botánica, para usar, porque usan el nombre inglés, y ahí venden todo tipo de cosas que tú necesitas. En cualquier lugar del Caribe usted va, y si busca bien, usted encuentra lo que necesita para hacer su religión. Porque hay un mercado que funciona con respecto a eso. Eso es la transnacionalización de los espíritus. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya, digamos, el vudú, ya no podemos decir que el vudú es haitiano. El vudú hay en República Dominicana, que vive ahí al lado y han convivido toda la vida, pero hay vudú en Cuba, pero hay vudú en los Estados Unidos, hay vudú en cualquier lugar. Ya la santería no dice que la santería es cubana, no señor. Aquí en Colombia cantidad de santeros. Esos santeros son fundamentalmente cachacos, pero hay muchísimos santeros en Bogotá y en esa zona. Y esos santeros ya no son santeros cubanos, son santeros colombianos. Y al ser santeros colombianos, esos santeros utilizan las cosas que le da su entorno y enriquecen la santería, no a la cubana, sino a la colombiana, a la mexicana. ¿Saben en qué lugar del mundo existe la mayor cantidad de santeros? En los Estados Unidos. La mayor cantidad de santeros, cuando uno va 1, 2, 3, 4, 5, el número, en los Estados Unidos, está llena de santeros. ¿Por qué será? ¿Por qué será? De eso vamos a hablar. Y entonces se desdibujan las fronteras. Ahora bien, la mujer, ahora si llegamos al pollo del arroz con pollo. ¿Cómo se inserta la mujer en el discurso sobre las religiones caribeñas de sustrato africano y cómo instrumentar un discurso emancipatorio o mejor, empoderador? Antes de esto, déjeme decirle algo con respecto a lo que estábamos hablando de la transnacionalización, que es importante. Tomás Sordas hace un estudio de la transnacionalización y habla de términos como globalización, glocalización, que ayer el doctor la utilizó, porque somos locales y globales al mismo tiempo, pero él habla de una transnacionalización a la inversa, de abajo para arriba, de sur a sur, cuando la globalización es sobre todo de los países centrales que imponen sus condiciones a los países periféricos, es en una sola dirección.
y se da mucho la transnacionalización a la inversa y de sur a sur. Pero nosotros cuando nos enfocamos en eso, porque es un fenómeno que hay que ver, porque antes decíamos globalización, me impusieron, cuando en realidad hay una circulación por abajo, hablando de eso nos olvidamos de que sí existe la globalización en una sola dirección. Y en el caso que nos ocupa, y eso también tiene que ver con los estudios de la mujer, sí hay una globalización, sí hay una imposición de los países centrales a nuestros países. Ahora, esa imposición no es que hay un tipo malo allí que viene y me quiere obligar, o un colon, no. Eso funciona a través del poder económico. Digamos, en los países centrales, sobre todo en los Estados Unidos, por ejemplo, casi todas las universidades tienen una cátedra, un departamento de estudios sobre la mujer. Y nuestras universidades no la tienen. Casi todas las universidades tienen un departamento de estudios del Caribe, o de estudios latinoamericanos, o de estudios africanos, asiáticos, etcétera. Existe como departamento. ¿Nosotros tenemos eso? No. Ahora la Universidad Simón Bolívar está rompiendo el monte para hacer una cosa nueva, un doctorado en estudios del Caribe, pero allá es una cosa vieja. ¿Y cómo se impone la globalización? Cada vez que viene un antropólogo de eso, acá a Colombia, a estudiar la religiosidad en Palenque, su universidad le financia su trabajo de campo. Le financia, y eso no es poca cosa. Eso es bien importante, porque mientras que algún antropólogo de la Universidad Simón Bolívar tiene que ir y ver, va y, como decimos en Cuba, le pasa un billete al informante y el informante dice lo que es y lo que no es. Entonces tiene más información de la que puedo conseguir yo. Pero esa es solamente una cara de la moneda. Hay otra cara de la moneda. ¿Cuál es? Que cuando ese antropólogo regresó a su universidad con su investigación, la universidad le financia el libro. Y salió la investigación publicada. Y yo, que no tengo mi libro publicado, voy y leo ese libro. Y cuando tengo que dar una conferencia, cito a Laurent Matori, a Stefan Palmier, a Cristina Wills, etcétera, a toda esa, la mejor etnografía religiosa sobre el Caribe se produce y circula hoy en los Estados Unidos. ¿Y cómo se impone la globalización? Porque los conceptos, las ideas son las que están en esos libros. Y yo me la leo, me la trago y empiezo a repetirla como un papagayo. Por eso la cita que creo que fue que la doctora puso de Gabriel García Márquez, que tenemos que empezar a pensarnos por nosotros mismos. Y eso es una globalización, o sea, es una imposición, no de gente mala que no, es una imposición porque ellos tienen dinero. Como dice un amigo mío, ellos tienen el mocoró. ¿Qué cosa es el mocoró? El dinero. Y como tienen el dinero, bueno, yo tengo menos. Pero no todo es malo. No todo es malo, porque ellos al tener esos departamentos, al producir todas esas cosas, instauran los discursos, instauran los espacios y nos toca entonces a nosotros insertarnos en esos espacios con nuestro discurso propio. Entonces, tiene su cara buena. Ellos hicieron el espacio, ellos pusieron la fiesta. Yo voy a ir a bailar allí, pero voy a ir a bailar allí con mi ritmo. Y le voy a llevar y le voy a decir, usted no sabe nada, usted está tocando música de oído. Esa religión no es así. Mira, hágalo así, que allá tenemos que ir nosotros. También con el estudio sobre la mujer. Y le digo una cosa sencilla que pasa con todos estos discursos. La sociedad, digamos, los Estados Unidos, es distinto de nosotros. ¿Por qué? Porque los países del Caribe somos países colectivos. Nosotros vivimos en colectivo. Nosotros nos tocamos, nosotros conversamos, hablamos desde cerquita. Y yo voy a su casa y me siento y veo la televisión. Hoy hay fútbol, juega Colombia contra Argentina. Voy a verlo a tu casa, voy a llevar una botellita y me siento allí. Ellos no, ellos miran el mundo desde la individualidad.
Y entonces, mirando el mundo de la individualidad, la conceptualización que hacen de nuestras prácticas culturales, cualquiera que sea, es desde la individualidad. Y como dicen cosas bien dichas, porque son buenos científicos, no son ninguno tonto ni nada de eso, pero las dicen desde su preconcepción. Entonces yo digo, mira qué interesante está esto. Y se me va borrando nuestra vida colectiva, nuestra vida de seres como somos nosotros. Y no me atrevo entonces a acercarme, no me atrevo a decirle, vamos a usar una palabra colombiana, a decirle a una vieja, oye muchacha, qué bonita tú eres, porque me va a acusar de acoso sexual. Eso son prácticas de allá. Son prácticas de allá que tienen ese tipo de cosas. Aquí nosotros sí no, y no solo, ya a esta altura hay un desarrollo que no solo yo le digo a una muchacha, qué bonita tú eres. La muchacha le dice a un hombre, oye mijo, oye por favor, qué bien tú estás. Y eso pasa, allá no pasa, allá no pasa. Y cuando esas personas vienen aquí, vienen a buscar liberarse de esas cosas. Bueno, ellos cuando hacen sus libros, lo hacen con esa mentalidad. Y como dicen cosas que también son ciertas, nosotros nos las tragamos y empezamos a repetirlo. Ahora bien, la mujer. ¿Cómo se inserta la mujer? Y aquí voy a hacer una cosa. En mi casa me dicen mis hijos, mi esposa, me dicen que yo soy un salmón. Me dice, tú siempre vas contra la corriente. Tú siempre tienes una idea distinta de los demás. Tú no te puedes ir. Bueno, yo soy así. Y voy a decir algunas cosas que difieren de lo que hemos estado discutiendo aquí en este momento. Propongo, ante todo, metodológicamente, acercarnos al tratamiento del asunto de la mujer como un acto de singularización. Estoy hablando de las teorías de Félix Guattari, de singularización dentro de la producción de subjetividad. Cuando hablo, yo estaba hablando del Caribe, estaba hablando de las religiones nacionales, estoy hablando de la transnacional, esos son temas generales. Y como los singularizo en la imagen de la mujer. Es una singularización, que no es una individualización, es la singularización del tema. Y dice también Guattari, así como el capital es un modo de semiotización que permite tener un equivalente general para las producciones económicas y sociales, la cultura es el equivalente general para las producciones de poder. Las clases dominantes siempre buscan esa doble plusvalía. La plusvalía económica a través del dinero y la plusvalía de poder a través de la cultura valor. El que conoce su cultura, el que sabe explicar lo que es y lo que tiene, el que conoce su patrimonio, es poderoso. Es poderoso. Y por eso los académicos somos poderosos. Y vamos a los lugares y la gente, venga doctor, siéntese. Venga doctor, venga, porque tenemos el valor ese de la producción de la subjetividad. Y ellos producen un perfume y crean una subjetividad con respecto a ese perfume. Y entonces ya voy a dejar de usar la esencia aquella que está, qué sé yo, para usar ese perfume. Y sale un par de zapatos nuevos, y bueno, yo voy a usar ahora Nike, yo no voy a usar ahora tal cosa, porque ellos crean una subjetividad. A veces nosotros nos olvidamos de crear las subjetividades. Nos olvidamos de crear las subjetividades. ¿Y qué estamos haciendo en este evento? Crear una subjetividad sobre el tratamiento el discursivo o práctico de la mujer en nuestro entorno. Eso es importante y por ahí voy a partir teóricamente para hablar de estas cosas. Ahora bien, la mujer siempre ha sido un eslabón activo en la praxis social caribeña. Siempre ha estado ahí, siempre ha sido importante. Y ahí está Úrsula, ahí está Fermina Daza, ahí están todos esos personajes, esos personajes no son inventos de Gabriel García Márquez, son observaciones de Gabriel García Márquez, que no es lo mismo. Esas Úrsulas y esa Fermina Daza y esa gente están ahí, y uno las conoce, y uno cuando lee el libro dice, coño, pero esta es mi tía. Esta es mi tía es igualita, se diferencia nada más que en tal cosa. Están ahí, siempre han estado ahí en la práctica social. Sin embargo, en tanto los discursos donde se la enuncia han sido esencialmente patriarcales, el de la edificación del Estado-Nación,
Es un discurso absolutamente patriarcal, así como el de la aprehensión del espacio dicho Caribe. El Caribe es un discurso, ¿quiénes son los navegantes? Etcétera, etcétera, es un discurso patriarcal. Aquí nunca se la presenta como protagonista que desempeña un papel positivo en los procesos. Ella está ahí, todo el mundo sabe que ahí, pero va como se dice en inglés, the sidekick. O sea, mi compañero, el que me ayuda, el que me hace la pala, el que me empuja, el que me permite, pero no el protagonista. Y entonces, en estos discursos, la mujer no ha podido competir con los héroes de la independencia. ¿Quién va a competir con este hombre? Manolita Sáenz, sí, es su esposa. ¿Cómo va a competir la mujer con estos discursos, con estos héroes de la independencia, con los grandes productores de la economía? Todos son hombres y hay mujeres productoras, grandes productoras, pero no se las ve. Con los filósofos, con los artistas fundacionales, una sociedad patriarcal, son ellos. Ayer yo hablaba del artículo de Linda Noslin de por qué no hay grandes maestras en la pintura. Simplemente porque no le permitían ingresar en la academia. Entonces es una trampa que yo me ponga a buscar grandes maestras, porque me voy a encontrar a Sofoní Juan Guisola, a Beth Morisot, algunas, pero no me voy a encontrar la cantidad, porque no se le dejaba. Entonces es un discurso patriarcal donde la mujer es acompañante. Ella ha sido semiotizada como acompañante del hombre, como la rémora opositora. Siempre decimos, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero lo que decimos es que hay una mujer molestando que no lo deja trabajar. Decimos que sí, que lo ayuda, pero en realidad lo que estamos diciendo es que no lo deja trabajar. Y entonces, en el mejor de los casos, es la sonada excepción que corrobora la regla. Y no sé en Colombia, pero en Cuba, cuando hay una mujer de esa, que es una mujer de verdad, que produce, que sé yo, ¿qué decimos? No, fulana es un hombre. Pero ¿cómo que fulana es un hombre? Fulana es una mujer importante. No, es un hombre porque es inteligente, porque es sincera, porque es honesta, porque es echada para adelante, porque es pero ¿cómo que un hombre? ¿Cómo? Porque es la excepción que corrobora la regla, y esa ha sido la posición de la mujer en todos estos discursos. Y entonces, ¿cómo funciona en la religión? Desde el principio eran brujas. Las mujeres son brujas. Las mujeres en la religión son seres para ser temidos. Y esa es la semiotización que se ha estado produciendo. Miren lo que dicen en los procesos se deduce que las reuniones, aquelarre que llamaríamos en Europa, o juntas, tenían efecto los viernes a las 9 de la noche, y que había dos cofradías. Una de brujas blancas, cuyos nombres aparecen extensivamente en los papeles inquisitoriales, acaudilladas por una negra esclava, Paula de Aguiluz, y otras de negras y gente de color que se reunían en casa de Elena Victoria. También venimos en conocimiento de que existían estas reuniones en Cartagena, reuniéndose en el lugar del Palo Grueso o en los Manzanillos de la Ciénaga y en Tolú, cuyas religiones tenían efecto en lugar de... Las mujeres eran brujas. Están referidas, pero en el discurso, como brujas. En la práctica de la santería, por ejemplo, la mujer desempeña un rol muy, muy importante. Los homosexuales también, pero estamos hablando de mujeres. Constituyendo mayoría entre los practicantes y ostentando altas jerarquías y prestigio en la sociedad. Lo mismo ocurre con el espiritismo. Las mujeres del Cúmina y del Maya, muchas mujeres son jefas incluso se le llama Cúmina Queen, y son las jefas de la práctica, y la gente va a ver, son importantes, están ahí en el candomblé, la umbanda, la macumba de Brasil. El liderazgo femenino es bien evidente. En la práctica de Ifá,
que es parte del sistema de la santería, Ocha y Ifá, pero es particular, porque Ifá son los seguidores de Orunmila, que es el dios de la interpretación, el dios de la adivinación, y entonces los babalaos son adivinos, y por lo general son hombres, pero en Cuba se está dando ahora un cisma entre los que dicen que se pueden iniciar mujeres en Ifá y entre los que dicen que no se puede iniciar mujeres en Ifá. Y hay una discusión realmente grande. Y se argumentan desde la teología, desde la sociología, de diferentes momentos. Le cuento desde la teología una cosa. Orunmila, que es el adivinador, se iba de pachanga, se iba por ahí a beber con viejas por allá, qué sé yo, y se pasaba 4 días sin venir a la casa. Y la gente venía a que le adivinaran, porque necesitaban. Y Yemayá, su mujer, comenzó a adivinar. Y entonces Yemayá, la mujer, empezó a ayudar, pum, 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 pum. Un día alguien por allá, porque siempre está el chismoso por el camino, le dice: oye, Orunmila, tu mujer se está dedicando a adivinar, tú estás por ahí de pachanga y tú no sabes lo que está pasando en tu casa. Y Orunmila regresó. Y entonces Orunmila se sentó, porque tocaba adivinar, y él se sentó, y bien, empezaron a llegar las personas. Y bueno, a ver, usted, no, yo no quiero con usted, yo vengo con Yemayá, que es la que... Entonces, los que dicen que a las mujeres no se les puede iniciar en Ifá, se basan en eso y en otras cosas, pero voy a poner eso de ejemplo. ¿Por qué? Porque las mujeres te cogen el terreno. En cuanto entró, en cuanto usted viró la cara, Yemayá vino y se cogió eso. Y ahora Yemayá es la que hace. Eso es lo que dicen los que están en contra. Pero los que están a favor, ¿qué es lo que dicen? Gracias a Yemayá se salvó el negocio. Yemayá le estaba cuidando las espaldas a su marido. Sin Yemayá su marido no... Y usando la misma teología, sirve para justificar ambas posturas. Entonces pasa esa. Y hay tradicionalistas africanos, porque dice que en África la mujer esto y lo otro, y hay los babalaos llamados criollos de la línea desarrollada en Cuba. Ahora bien, la producción de subjetividad en torno al tema no consiste en el reconocimiento de la identidad femenina. Perdón, no es reconocer la identidad femenina, ni en el rescate de las manifestaciones arcaicas del protagonismo de mujeres. En el pasado, fulana hizo esto y esto y esto, y rescaté toda esa cosa. ¿Y por qué las mujeres ahora no, cuando en aquella época sí? Y rescaté todo eso, la identidad. No se trata de eso. Antes bien, la singularización de un devenir mujer dentro de los esquemas patriarcales que emparedan a las mujeres. No es decir, esto es una identidad sectorial femenina. No vamos a invitar a los hombres al taller porque los hombres son hombres, esto es cosa de mujeres. No, hay una sociedad patriarcal de hombres y mujeres que coloca a la mujer en una posición secundaria. Eso es lo que hay que buscar. De manera tal que se logre una línea de semiotización empoderadora. Empoderar. Empoderar no es que nosotros los hombres, que estamos en el poder, le demos bola a las mujeres. Entonces yo, que estoy en el poder, te voy a dar el chance para que tú seas. No. Empoderar es que la mujer propia pueda construir su propio destino por sí misma. Con mi participación también, ¿por qué no? Si ella quiere. Pero empoderar es que la mujer tenga poder, no es que yo le dé nada. No es que yo le dé nada. Porque la gente de poder nunca da nada, señores. El colega. El que tiene poder se hace el sueco y no, porque es rico tener poder, vamos a estar aquí. Entonces, empoderar es eso. Y entonces, la línea de semiotización empoderadora como parte integral de los engranajes de la sociedad. Se trata de demostrar que en el empoderamiento de la mujer
que sin el empoderamiento de la mujer, el sistema de que se trate, cualquiera que sea, fracasa. Sin Úrsula, y me lleno la boca para decirlo, sin Úrsula no hay familia buen día. Y no importa que Aureliano haga pescadito de oro, y que fulano se fue a la guerra, y que Mengano me llevó a ver el mar. Sin Úrsula no hay familia buen día. Y entonces no se trata de decir que Úrsula está subyugada, Úrsula está maltratada, Úrsula, la identidad de la mujer de Úrsula. No. Está en decir que sin la mujer no hay la práctica. Sin la mujer no hay santería. No es que en la santería la mujer está discriminada, no, es que sin mujer no hay santería, ni para hombre ni para mujer. Y eso es lo que tenemos que demostrar nosotros. No es la identidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el discurso de la identidad y el discurso de la arqueología social reproduce el discurso patriarcal. ¿Por qué? Porque me van a decir a mí, que soy poderoso, porque soy hombre, que la mujer está sufriendo. Bien, si eso es lo que le toca sufrir. Fíjate que está demostrado, mira cómo me dice fulana, académica, dice que las mujeres sufren así, 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 eso está bien. No me sirve de nada. Pero cuando me digan, mira, mi hermano, lo que tú haces sin mujeres se acaba. Se acaba. La participación de las mujeres en IFA está sucediendo con tanta fuerza, no porque se le ocurrió al babalao Víctor Betancourt iniciar mujeres, no. Está sucediendo porque las mujeres se han empoderado de tal manera que si yo quiero hacer algo en esta sociedad, yo tengo que contar con ella. En Santiago de Cuba, prácticas absolutamente masculinas en el pasado, hoy están ejercidas por mujeres. El fiscal de la provincia es mujer. El decano, lo voy a decir en masculino, el decano de la Facultad de Derecho es mujer. Es mujer. La que dirige al colegio de abogados defensores es mujer. Tengo una amiga que es cirujana uróloga. Eso son cosas de hombre. Conozco a otra que maneja una grúa. Entonces, las mujeres están insistiendo, están ahí. Entonces, si yo quiero que mi práctica continúe, yo no puedo cerrar los ojos. Tengo que meterla en el potaje, porque si no, se me acaba la práctica. Sin Úrsula no hay familia buen día. Y eso es lo que tenemos que hacer. En el caso de que se retomen los rasgos arcaicos, como rasgos de las religiones africanas que existieron centenares de años atrás, no es en tanto arcaísmo por lo que adquieren alcance subjetivo, sino en la medida en que se articulan en un proceso creador. O sea, no se trata de que Manolita Sáenz fue una gran mujer. Se trata en que en la situación de hoy yo tengo que coger los ejemplos de esa gran mujer para ver creadoramente lo que sucede hoy. Lo que sucede hoy. Y entonces, cómo participan, cómo se crea un devenir mujer dentro del devenir de todos. Por eso es que insisto en que el problema de género es un problema de todos y todos estamos afectados, unos más que otros, por supuesto. Y entonces, voy a decir que no hay que buscar la identidad de la mujer, voy a decir que no hay estudios, sí. Sí hay que hacerlo, pero ese es solo el primer paso. El primer paso es de construir el sistema y decir, mira, aquí la mujer está subordinada, aquí la mujer está oprimida, aquí está, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que decir, bueno, pero sin estas mujeres, todo el fenómeno se me va al piso. Y ahí está la metodología que tenemos que buscar. Este esfuerzo requiere de construir las lógicas discriminatorias del sistema patriarcal, denunciando su iniquidad, es malo, en todos los modos de actuación en que se exprese, en la religión, en la literatura, el arte, en las conversaciones callejeras, en la cocina, en el fútbol, a donde sea. Está sucediendo eso hay que deconstruirlo.
y articular entonces el devenir mujer como subjetivación, o sea, plusvalía de poder a través de la cultura valor. Úrsula, del devenir de todos, sin eso no existe. Tenemos que crear esa subjetivación, tenemos que crear ese pensamiento, tenemos que crear esa mitología. Y entonces en el devenir de todo, del quehacer humano en general, en un proceso creador que nos explique el presente y nos permita vivir mejor. Estoy convencido, y por eso me siento tan honrado de estar aquí, y por eso me he sentido tan honrado de escuchar a la doctora, a ver, no le voy a decir doctora, a Juanita. Me he sentido tan honrado porque estamos construyendo una simbolización, un valor agregado de poder que incluye a las mujeres para podernos explicar y para poder ni siquiera vivir mejor, para poder seguir viviendo. Muchas gracias. Alrededor de esas reflexiones no tengo más que decir que muchas gracias a este equipo. Norma, cuando preocupadamente insistía en que cómo me iba a traer 3 hombres a hablar de mujeres, y me decía, ya cálmate, que lo vamos a hacer muy bien. Me quedo con la gran experiencia, porque creo que nos necesitamos juntos y juntas, no nos vamos a ir. Tenemos que co-construir un mundo mejor y, como dices tú, Carlos, no para vivir mejor, sino para seguir viviendo. Agradecemos completamente y sigo insistiendo en que esta área nos da unas alegrías. Tenemos un momento para preguntas, serán solo 3 porque luego tenemos inicialmente, continuaremos con un panel, entonces invito a nuestros invitados, a Norma, al profesor Loyola, a María Luisa y al profesor Ruiz, que nos pasen, porque vamos a continuar con un panel. Pero tenemos unas 3 preguntas para el tema sobre religión o apreciaciones, porque lo que más podemos nosotros estar contentos y contentas es que hemos podido en este seminario interactuar desde todas nuestras posiciones, ¿no? Entonces, se abre la ronda de preguntas. Para que gasten muchas cosas, muchos datos, contraste diferentes enfoques. Yo estaba pensando cuando comentabas acerca de la transnacionalización de los espíritus, estaba pensando en Weber, con ética protestante. Entonces me vino la idea de comparar un poco los sistemas éticos, porque tomaba mucho la idea de la ética, la religión, ¿no? Entonces, sabes que Weber plantea todo el espíritu capitalista a través de la ética protestante, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, interesante, todas las religiones religiones, a veces yo pienso que son creencias, ¿no? Pero es un debate aparte en antropología religiosa. Yo pensaba, bueno, dentro de las prácticas o de la ética que inculca las santerías o estas religiones, ¿cuál es la incidencia? Si hay una incidencia pro o en contra del capitalismo, ¿no? Digamos, que hay una, digamos, dentro de esta subjetividad prácticas, hay algo que tenga una relación interseccional, digamos, hay una ética interseccional que soporte o se resista al capital. Eso por un lado. Digamos. Usted me entiende que es un poco subjetivo el ámbito, porque al comparar, digamos, el catolicismo o las creencias luterana, que son más afines hacia crear una ética laboral de sufrimiento y demás, que son afines a la producción de capital. Esa idea, ¿no? Dentro de la santería, ¿cuál sería cómo vincularía, digamos, se vincula o no se vincula dentro de ese tipo de lógicas capitales? Decía Gabriel García Márquez que debemos interpretar
nuestras cosas o ciertas cosas con los criterios de esas cosas, no con los criterios de lo demás. ¿Cuál es la ética del capitalismo, del catolicismo con respecto a eso? Bueno, está la teología de la prosperidad. Solo los ricos son los que tienen, solo los ricos, porque Dios los ayudó a ser ricos. Eso es catolicismo. Pero está la teología de la liberación. Y está en la Biblia que nunca un rico pasará mejor un camello por el ojo de una aguja, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la postura del catolicismo con respecto a eso? ¿Cuál es la postura de los bancos del Vaticano? ¿Cuál es etcétera, etcétera, etcétera? Eso no es aplicable a nuestras religiones. El destino de nuestras religiones está en la ejecución de tu potencialidad. La ejecución de tu potencialidad no es una ética de que te tienes que comportar bien, no, es una ética que el Dios supremo, y estoy citando a Frank Hinkelamer, que es católico, el Dios, la deidad, el ser supremo para el ser humano es el ser humano, no cualquier ser humano. No es el ser humano que es nosotros, que tenemos miles de defectos, sino el ser humano que debe ser. Ese ser humano que es tolerante, que es bueno, que es inteligente, que no está enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nuestra religión, y estas religiones, no la mía, sino estas religiones, propugnan eso. ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué usted va a ir a consultar a un religioso de este tipo? Porque tiene problemas. ¿Y por qué tiene problemas? Porque usted es un ser humano. Porque usted es un ser humano que tiene enajenaciones, no tiene control de su... Y entonces, a partir de estas religiones, usted va a buscar la solución de esos problemas. ¿Para qué? Para poder ser usted mismo. Y siendo usted mismo como ser humano, ya eso es una postura en contra de todos los sistemas de opresión. Usted me pregunta a mí, yo le digo esa respuesta. Usted le pregunta a un santero de a pie y se va a quedar así. No sé, averígualo tú que eres filósofo, yo lo mío es hacer la brujería esta, tranquilo. Pero es así como funciona. Me voy a consultar porque estoy enfermo. Me voy a consultar porque mi jefe me tiene atormentado. Me voy a consultar porque hay un malandro que me amenazó. Porque estoy enajenado. ¿Y me enajena qué cosa? La sociedad imperfecta en que vivimos. Y voy a practicar esto ¿para qué? Para mejorar mi vida, pero el ser mío es el ser de todos. El ser mío es el ser de todos. Y el santero sí está claro que una sola golondrina no compone primavera. Entonces, no sé si con eso me acerco un poquito, porque eso, si quieres, nos sentamos. Tú me pagas alguna cerveza y yo te digo. No, estoy bromeando, pero ese tema daría. Y a ver, estoy metiéndome en campos donde los que saben están callados.